Presocráticos, filósofos y su filosofía. Por filosofía entendemos una manera de pensar novedosa, que surgió en las costas de Asia Menor y en el sur de Italia Magna Grecia, a principios del siglo VI. Hasta entonces habían sido fundamentalmente las religiones las que ofrecían respuestas a cuestiones como ¿de qué manera se formó el mundo? ¿De dónde surgió el ser humano? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué hay detrás de lo que sucede? ¿Cuál es el origen de la sociedad? Con la filosofía presocrática surge un nuevo tipo de racionalidad. En los presocráticos encontramos una actitud radical nueva ante la realidad. Su actitud la podemos calificar porque se preguntan por el origen natural de las cosas. Se preguntan tanto por el origen como por la manera en que desde su raíz las cosas devienen en otras, dándole lugar a la complejidad y diversidad de la realidad. Los pluralistas. El cambio no supone una transición del ser a no ser, sino una combinación de los elementos que ya eran desde el origen, ya que el origen de la naturaleza está en la multiplicidad de los elementos. Algunos filósofos pluralistas fueron Empedocles, Anaxágoras, Demócrito, Pitágoras y Leucipo. Pitágoras fue un filósofo matemático griego. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas. Pitágoras fundó una escuela filosófica y religiosa en Cronota, al sur de Italia, que tuvo numerosos seguidores. Se llamaban a sí mismos matemáticos. Vivían en el seno de esta sociedad de forma permanente. No tenían posesiones personales y eran vegetarianos. Hasta 300 seguidores llegaron a conformar este grupo selecto, que oía las enseñanzas de Pitágoras directamente. Eran aceptados tanto hombres como mujeres. Aquellos que no pertenecían al núcleo duro del grupo eran llamados acusmáticos. Empedocles fue un filósofo y político griego. Postuló la teoría de las 4 raíces, a las que Aristóteles más tarde llamó elementos, juntando el agua, el fuego, el aire y la tierra, las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la tierra. Estas raíces están sometidas a 2 fuerzas que pretenden explicar el movimiento, generación y corrupción en el mundo, el amor que las une y el odio que las separa. Estamos, por tanto, en la actualidad que un equilibrio es la teoría explicada al cambio y a la vez permanencia de los seres del mundo. Anaxágoras fue un filósofo presocrático. Dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Concibe el nous como origen del universo y causa de la existencia, pero a la vez trata de explicar y llama a encontrar las cosas cotidianas de lo que ocurre en el mundo. Leucipo vivió durante el siglo V. Para Leucipo, el alma está formada por átomos más esféricos que los componentes de las demás cosas. Niega la génesis y la corrupción, las tradicionales formas de cambio sostenidas por los presocráticos anteriores. Demócrito fue discípulo
de Leucipo y maestro de Pitágoras, escribió el Gran De Cosmos para defenderse de las acusaciones contra los que malgastaban la herencia. De sus obras conservemos unos 300 fragmentos, que son sobre todo reflexiones morales, aunque desconoció en Atenas durante su vida. Aristóteles comentó extensamente su obra, que Platón detestaba tanto como para querer que fuera quemada. Para Demócrito, la percepción es un proceso puramente físico y mecánico. El pensamiento y la sensación son atributos de la materia reunida en un modo suficiente y complejo, y no de ningún espíritu infundido por los dioses en ella. Su ética se basa en el equilibrio logrado al controlar las posiciones mediante el saber y la prudencia. La aspiración del individuo no es tanto el placer, sino la etimia, tranquilidad del espíritu. Filósofos de la naturaleza. Al preguntar por el origen de la naturaleza, buscan encontrar el principio o elemento material del que han surgido todas las cosas, que pertenece a pesar de todos los cambios y que viene a constituir la esencia de lo que hay. Todos los presocráticos concibieron el primer principio de la naturaleza como material y eterno. No hay en los presocráticos nada similar a un Dios como causa originaria de la naturaleza. El concepto naturaleza tiende un puente entre las oposiciones vistas. Es lo permanente, pero en cuanto explica el cambio es lo que realmente son las cosas. Pero en cuanto a fundamento de lo que puede ser, es el principio de la unidad capaz de generar la pluralidad. Así es como conocemos a los filósofos Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Parménides. Características a los filósofos presocráticos que respondieron a ella de muy diversas maneras. La primera respuesta la encontramos en Tales de Mileto. El principio es el agua. Afirmación se fundamenta en la observación de todo cuerpo que necesita agua. Sin agua no hay vida. Se autotransforma en líquido, sólido o gas, fluyendo en movimiento perpetuo. Anaximandro, donde las cosas tienen origen, hacia allí tiene lugar también su pertenecer, según la necesidad, pues dan justicia y pago unas a otras de la injusticia, según el orden del tiempo. El origen de las cosas es lo indefinido, infinito o indeterminado. Las cosas son indeterminadas, lo que viene antes y después del saber. El tercer presocrático, Anaxímenes de Mileto, el creador de todas las cosas es el aire, por la condensación en ciclos infinitamente repetidos. El aire es el alma, soplo o aliento divino, similar al aire que nos rodea. El cuarto presocrático, Heráclito de Éfeso, fue el último de los presocráticos que vivió en Jonia. Su escritura es perdidamente enigmática, de igual manera que los logos magnéticos, motivo por el cual se le dio el sobrenombre El Oscuro. Afirmó que el origen de todas las cosas es la guerra, la lucha y la obsesión de contrarios que surge de la armonía, según una ley que remite a la unidad oculta, el logo, el fuego eterno. Así es como llegamos
a Parménides. La razón es la única fuente válida del conocimiento. A partir de una única realidad, es imposible que surja la pluralidad. Lo que no hay ni había desde siempre no puede originarse, lo que hay desde siempre no puede ser destruido. Lo que hay, lo que es indestructible, compacto, invisible, esférico, lo que hay, lo que existe, ha de ser una única realidad. Sí, por una parte, de una única realidad no puede surgir la pluralidad, y sí, por otra parte, la razón nos obliga a aceptar la existencia de una única realidad. No queda más remedio que negar el movimiento y la pluralidad. ¿Existe o no existe lo que existe? Necesariamente lo que existe existe. Lo que existe existe, o bien existió o existirá pero no existe. Lo que existe existe. Esta visión de la realidad es una exigencia necesaria de la razón, ya que el razonamiento recae sobre lo que existe. Parménides tuvo un famoso discípulo llamado Zenón de Elea, que creó también las famosas llamadas aporias. Su intención era defender a Parménides contra sus atacantes, los pluralistas. Todas aquellas estaban dirigidas a negar la pluralidad y el movimiento. Heráclito y Parménides representan dos formas opuestas de concebir la naturaleza. Para Heráclito hay que admitir necesariamente el movimiento para la comprensión, y su afirmación de todo fluye. En cambio, para Parménides, esto es el origen o la existencia de la razón, obliga a admitir como lo verdadero únicamente lo inmutable. Empedocles nos decía que eran 4 los elementos: fuego, tierra, aire y agua. Todo lo que hay se ha formado a partir de la mezcla y separación de estos 4 elementos. Todo responde al movimiento mecánico de estos elementos entre la unión y la discordia. De esta manera podríamos formar lo que es el cosmos. Gracias a los presocráticos, que nos dieron otra manera de ver las cosas, ahora conocemos esta belleza, que aún no sabemos si es por la existencia de un dios o solo por alguna leyenda mítica. Lo único que sabemos es que existen y que formamos parte de esto. Pero, ¿cómo saber que existe? No lo sabemos, la verdad. Y para ello, solamente tenemos dos grandes conceptos, que son physis, y es el conjunto de seres naturales que habitan en el universo, con una esencia, y argen, que trata de explicar la realidad de la existencia a partir de un principio. Y así, de esta manera, comenzamos la aventura de la investigación de los presocráticos. Colaboradores: García Nila Surizadán, Yanda Zárate Dalí, Jiménez Reyes Alfredo, Pérez Martínez Noemí, Diccio Ruiz Eduardo,
Valencia de la Merced, Prando del Suriel, a cargo del profesor Daniel de Los Ángeles.